Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener un conversatorio, un live súper interesante. Las personas que se están conectando no se lo pueden perder. Estamos transmitiendo en simultáneo tanto dentro de nuestro Facebook como también en LinkedIn en materia de dentro de este live en forma simultánea, y en diferido va a estar en nuestro canal de YouTube y a la par en nuestro podcast como que estamos como Sam River Talks en Spotify y Apple Podcast. Arrancamos en breve. ¿Cómo están? El día de hoy contamos con la presencia de un experto, coach científico, trainer y speaker. De hecho, amigo mío desde hace muchos años atrás, aproximadamente 22, 23 años, y nos ha acompañado el día de hoy, en la cual vamos a hablar una temática muy especial acerca de la ley de la atracción. Muchos la hemos escuchado, los que tal vez hemos visto algún libro relacionado como El Secreto, la cual nos habla de la ley de la atracción, pero vamos a ahondar en el tema con un experto en el área como lo es Roberto, hablando de la ley de la atracción para poder lograr nuestras metas y alcanzar nuestros objetivos. Comenzamos en breve. Hola Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido a esta nueva sesión, a este nuevo conversatorio de Sam River Talk. Siempre es un privilegio volverte a encontrar después de hace muchos años. Hablábamos backstage que fuimos compañeros de colegio, pero cada cual tomó su rumbo al momento que se graduó y no nos hemos vuelto a encontrar hasta estos últimos años que por ahí por las redes sociales hemos vuelto a saber del otro. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, gracias Andrés por la invitación. Qué gusto, la verdad, tener esta oportunidad. Siempre es grato, obviamente, cuando uno entra en contacto con gente que compartiste tanto, así como fue en el colegio, pues de todas maneras vienen a la mente los recuerdos bonitos, ¿no? De esa Exacto. época y vernos tantos años después, cada uno pues con su rumbo, etcétera, pero qué bueno que nos unan temas de estos de aportar siempre a la gente. Así que gracias por el espacio y gracias por la invitación. Roberto, y a mí siempre me enorgullece cuando a los amigos les va bien, ¿no? En tu caso, has creado una carrera, eres ingeniero industrial, graduado en una de las universidades más complicadas que hay en este tema, y tras de eso, empezar dentro del tema del coaching. Coméntanos un poquito, Roberto, cómo llegaste a estas alturas, cómo fue tu proceso en el momento. Me comentabas tras cámaras que viviste un tiempo en Perú una vez que te graduaste. ¿Cómo fue toda esa transición del tema tradicional a luego, bueno, ya manejar el tema coaching como lo hiciste? Gracias. Bueno, yo creo que al final esto es algo que uno se da cuenta desde que está antes del colegio, ¿no? Porque la típica que eres el amigo que te buscan, oye, tengo este problema, y tú eres el que le terminas dando consejos. Eso Oh, ya se vuelve como parte de ti, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que haces tu vida, entre comillas, estudié la ingeniería, trabajé en el área comercial, hice mi carrera profesional, pero nunca dejé esa parte latente que tenía dentro de mí de aportar. Lo bueno es que en las empresas donde trabajé siempre se me dio la oportunidad de alguna u otra forma liderar, por ejemplo, el manejo de equipos, de desarrollar personas, inclusive ayudarlos a crecer sus habilidades blandas al final del día. Entonces, cuando ya se dio la oportunidad de salir de la última multinacional para la que trabajé, dije, bueno, ahora es el momento, ahora nunca me voy a preparar formalmente como coach y decidirme por la rama del coaching científico porque al final, y yo siempre lo cuento, ¿no? Nosotros los hombres somos muy pragmáticos, a nosotros nos gusta, a mí no me vengas con cuentos chinos, a mí dime por qué esta vaina funciona, ¿sí? Y entonces el coaching científico trae todo ese respaldo desde la neurociencia de por qué cosas como la ley de la atracción funcionan. Entonces,
me inmiscuí muchísimo, esto ya lo venía de todas maneras desarrollando desde años atrás, pero me inmiscuí muchísimo y ahora estoy en esto, ¿no? Justamente aportando a la vida de las personas, pero entendiendo cuál es el fundamento desde la neurociencia de por qué cosas como la ley de la atracción funcionan. Y eso es lo que queremos conversar contigo el día de hoy. Gracias por la invitación nuevamente. Exactamente, exactamente, Roberto. Entrando un poquito, vamos a entrar en materia de lo que es la ley de la atracción para las personas que se están conectando el día de hoy. Coméntanos un poquito más allá, ¿qué es el coaching científico? ¿Qué es lo que realmente estudia esta rama del coaching? Porque encontramos innumerables tipos de coaches de diferentes ramas y cada cual es válido y te cuento un ejemplo súper claro. Cuando me invitan a una edición del Social Media Day hace 2 años, era primera vez que yo me paraba en un evento a hablar de lo que venía haciendo en el tema de dropshipping e-commerce, pero me sentía un nervio como tal que un amigo que es coach, él me entrenó para poder pararme, para poder hablar, para poder dirigirme ante el público y fue una ayuda tremenda que Roberto, si nos estás escuchando, también se llama tu tocayo. Él es un coach que me ayudó a conocer y a vencer todas mis creencias limitantes para yo poder pararme en un escenario ante 200, 300 personas y poder hablar sin ningún tipo de problemas. Coméntame un poquito más allá, ¿qué hace el coach científico? ¿En qué puede ayudar a las personas? ¿En qué puede potenciar al ser humano desde la perspectiva de lo que tú haces? La preparación del coaching científico al final del día abarca varias ramas del coaching, empezando por la parte del coaching emocional, que es lo básico. O sea, a mí me gustó mucho esa parte porque, mira, somos seres humanos y tenemos emociones. Y las emociones tienden a ser normalmente aquella parte energética que guía lo que nosotros manifestamos o obtenemos en nuestra vida. Es decir, si tú hoy te sientes triste, te sientes desgraciado, te sientes que te han puesto los cachos o lo que sea, si tú permaneces suficiente tiempo en ese estado emocional, que es un nivel de frecuencia vibratoria de tus pensamientos, eventualmente vas a seguir atrayendo más de eso. Eso funciona así. Vamos a profundizar en eso el día de hoy. Por eso la parte del coaching científico primero ataca la parte emocional. Tú vas a nivel de empresas y tú tienes, por ejemplo, un colaborador que está pasando por un divorcio o le fueron infiel su pareja. No pretendas pues que esta persona cumpla su objetivo de venta. Si está mal en su vida personal, no puedes pretender que va a estar bien en su vida laboral. No son dos personas diferentes. Ese contexto de que la gente dice, no, es que no mezcles lo privado con lo privado con lo laboral, eso es mentira. Somos una sola persona, un solo ser. Entonces el coaching científico comienza a estudiar al ser humano desde esa parte emocional, ojo, con sustento de neurociencia. Y eso es lo que vamos a hablar también el día de hoy, porque la ley de la atracción, eso de pide, cree y recibe, lindo el sueño, pero al final del día hay que entender y profundizar en cada uno de estos puntos cómo funciona la mecánica de nuestros pensamientos. Nadie nos enseña cómo funciona el cerebro. Yo no recuerdo la materia en el colegio, peor en la universidad, de neurociencia. Cómo funciona la mente, qué es la imaginación, qué papel juegan los pensamientos, cómo funciona el cuerpo, qué son las emociones, son impulsos eléctricos, son memorias, ¿qué es? Eso justamente es parte de lo que nosotros conocemos como la neurociencia detrás del coaching. Entonces, en base a eso también el coaching lo que hace es enmarcar a los perfiles de personas dependiendo de su personalidad. Y en base a eso tú también puedes ir hacia el pasado de la persona y ver qué tipo de programación ha tenido la persona y qué es lo que hace que tenga los problemas que tiene hoy. Entonces, ahí es donde tú le das la vuelta, haces a la persona ver cómo lo hace cualquier coach. Al final del día el trabajo es individual de la persona, uno es un facilitador y obviamente guías a la persona hacia otros estadios. Luego el coaching científico ya avanza a los otros puntos, ¿no? El coaching productivo, el coaching de equipos, el coaching corporativo, el coaching de ejecutivos. Entonces, abarca mucho, pero siempre desde una perspectiva del ser. Y esa es la parte que a mí me gustó, porque entonces es una rama del coaching que es aplicable en realidad a cualquier ámbito, ya sea empresarial, personal, deportivo, etcétera, pero porque ves al ser humano como lo que es, un ser humano. Efectivamente, y sobre todo, y tú mencionas algo muy, muy, muy real, el hecho de saber y poder entender que si tú dentro de lo que eres estás desbalanceado en alguna fase de tu vida,
vas a tener problemas. O sea, si tienes, por ejemplo, si estás bien en el trabajo y estás mal en tu familia o con tu hogar, llega un punto que vas a tener inconvenientes. Totalmente. O sea, y desde esa perspectiva hay que entenderlo, ¿no? Yo siempre lo abordo con mis coaches, es todos tenemos de alguna u otra forma un área de prioridad en nuestras vidas. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, mi área de mentalidad, donde yo me enfoco en prepararme profesionalmente o el trabajo que quiero, o aprender una habilidad nueva. Perfecto, ya estoy bien en esa área, pero resulta que en el área de salud, a lo mejor no tengo el cuerpo que quisiera o estoy sufriendo de alguna enfermedad crónica, ahí hay un desbalance que hay que trabajar. A lo mejor en el área de relaciones, o sea, soy muy bueno para ser amigos, pero resulta que en el área de pareja siempre me topo con la misma cagada, por decir algo, ¿no? Claro. ¿O qué pasa con el área de riqueza? O sea, no, es que el dinero es malo, del dinero no se habla, todo eso es programación. Si hoy en día estás teniendo problemas económicos, entonces comenzamos a analizar qué programación recibiste en el pasado, que quedó grabada en tu subconsciente, ya me estoy adelantando un poco, que hace que tengas este tema de limitación. Miedos a hablar en público. Comenzamos a indagar, nos vamos hacia el pasado, a entender en qué punto se grabó esa información como parte de tu ser, en el cual sentiste miedo ahora de hablar en público. Es uno de los miedos más comunes, de hecho, el tema de hablar en público. Sí. La gente le tiene más miedo a hablar en público que morir. Mucha gente que prefiere morirse antes que pararse frente a un grupo de personas a hablar. Es verdad, curioso, es verdad. ¿No? Y mira, cuando teníamos este tema con mi coach, en el tema de hablar en público, dentro de la preparación era precisamente eso, ahondar dentro de mi pasado, que era lo que tal vez me detenía a hablar ante centenares de personas, porque desde ahí comienza la raíz. Puede ser que de chiquito uno vivió tal vez una ridiculización o te hacían bullying, o sea, puede ser diferentes factores que te impiden hacer plenamente a lo que tal vez te has preparado, porque no va por el tema de falta de preparación, sino que te da miedo pararte en una tarima y poderte expresar ante personas acerca de lo que estás haciendo. Y eso que tú estás comentando, entonces, pasa a ser, por ejemplo, una de las piedras angulares de la ley de la atracción, porque tú puedes querer conscientemente ser un orador capaz de hablar frente a audiencias de 500 personas en adelante, pero si tu programación subconsciente tiene un miedo arraigado por cualquier evento que ocurrió en el pasado en el cual sentiste una ridiculización o miedo extremo, etcétera, eso está grabado en ti. Eso es lo que se llama programación subconsciente. Y eso pesa el 95% de tus acciones. O sea, y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a entender que la ley de la atracción funciona, pero siempre y cuando tú seas capaz de comenzar a reprogramar tu subconsciente. Y el subconsciente no se programa de la misma forma como programamos nuestra mente consciente. Por ponerte un ejemplo muy sencillo, que mucha gente cuando recurre a mí por el tema de ley de la atracción me dice, dinero, necesito dinero. O sea, yo sé que conscientemente el dinero a mí me va a solucionar muchos de los problemas que tengo hoy. Perfecto. Conscientemente, que apenas es el 5% de toda tu capacidad de procesamiento cerebral. Es decir, el 95% de toda la actividad cerebral, es decir, la mayoría de los impulsos nerviosos que ocurren desde nuestro cerebro a través de nuestro sistema nervioso es inconsciente o parte de la mente subconsciente. O sea, nosotros no tenemos ni siquiera idea de qué va por ahí. Y eso es básicamente un aprendizaje. ¿Cuándo se desarrolla ese aprendizaje? Principalmente desde la edad de los 0 hasta los 7 años, cuando la mente está en un estado que se le llama el estado theta de actividad cerebral, que es toda la información se descarga y aprendemos a movernos en el mundo. Pero si tú, por ejemplo, a esa edad recibías mensajes de papá o mamá diciéndote, no, ¿sabes qué? Es que el dinero es la raíz de todos los males, o tener dinero es malo, o pensar en dinero es malo, el dinero mata gente, o cosas como esas, te estás programando. Entonces, hoy que eres adulto, te das cuenta que te hace falta dinero y quisieras tener más dinero, pero tienes la programación. 95% de programación versus 5% de que quieres dinero, adivina cuál pesa más. El 95%. Por ende, tienes que trabajar esa parte subconsciente, ¿sí? Entonces, ahí empieza el verdadero trabajo de ley de la atracción. Entonces, ahí vienen todos estos temas de, por ejemplo, primero define qué es lo que quieres. Y esa es una de las preguntas que a la gente le cuesta responder. Yo siempre le digo, ok, ¿quieres algún cambio en tu vida? Pero, ¿cómo se ve ese cambio? ¿Cómo le cuesta a la gente hoy responder eso de ahí? O sea, y tú le dices, ¿sabes qué quieres para ti? Bueno, sí, yo quiero felicidad.
Entonces me quedo como, felicidad, pero ¿cómo se ve la felicidad en tu vida? O sea, para ti, Andrés, es muy difícil, perdón, es muy diferente el concepto de felicidad de lo que es para mí. Claro. A lo mejor para mí felicidad es irme y pasarme el día en una hamaca en la playa rascándome la barriga. Y para otras personas puede ser algo material, la felicidad. Y está completamente perfecto. Pero entonces, ese es el problema que tenemos los seres humanos, que nos perdemos esa capacidad de comenzar a pedir o saber con claridad qué es lo que quiero. Y ahí profundizamos entonces en el primer paso de la ley de la atracción. Pide, pero el pide es tener certeza y claridad, pero con lujo de detalles, de qué es lo que quiero para mí en mi vida. O sea, si mi prioridad hoy en día es dinero, ok, ¿cuánto dinero quiero ganar al mes? ¿Con cuánto me voy a sentir tranquilo, feliz? Y pedirlo sin vergüenza. O sea, simplemente pedirlo. Quiero una maestría. Perfecto. ¿Maestría en qué? ¿En dónde la quieres estudiar? ¿Quieres una relación de pareja? Si verdaderamente es lo que quieres, ok, ¿cómo se ve esa relación de pareja? Ahí, por ejemplo, cuando vienen mujeres a mí, yo le digo, es que tienes que ser muy explícita. No solamente el que sea trabajador, respetuoso, caballero, etcétera. No. También comienza la parte física, que sea alto, blanco, que la tenga de ese tamaño. Cosas como esas son importantes porque al final, a la larga, si no vas a ser feliz con lo que te llega, entonces declaraste y decretaste mal. Claridad mental, y ahí entra el primer paso. Saber pedir, es decir, crear una clara imagen usando la imaginación, de ahí viene la palabra imaginación, una clara imagen de qué es lo que quieres, porque la mente funciona a través de imágenes. O sea, cuando tú no eres capaz de imaginar o tener una clara imagen de qué es lo que quieres, puedes utilizar elementos externos, no sé, pues fotos de revistas o lo que sea. Pero esa capacidad de imaginar la hemos perdido también muchos de los adultos. Es un trabajo no tan fácil, pero si me preguntas es simple. Y es por eso que nuestros niños o los, en este caso mis hijos, tienen una imaginación extrema porque no tienen tanto nivel de problemas, tanto nivel de estrés, no se agobian con tantas cosas en su entorno, que ellos te pueden construir un castillo con su imaginación. Totalmente. ¿Qué edad tienen tus hijos? Tengo uno de 10 años y la menor que ya tiene 3 años. Fíjate, mira, de 10 años inclusive hasta los 12 va a tener esa capacidad de imaginación. Hasta los 7 era máxima, es decir, o sea, nosotros recordemos, de hecho yo recuerdo todavía, o sea, un niño es feliz con una caja de cartón, porque esa caja de cartón es un auto, es un barco, es una nave espacial, el palo de escoba es un caballo, es una moto, o sea, y uno cree verdaderamente y se ve en la moto, o sea, pero es un palo. Sucede con mi hija, uno se mata para Navidad dándole un regalo para que ella juegue y ella lo que se fija es en la caja. O sea, manda su muñeca, manda para un lado y lo que empieza a jugar es con la caja. Entonces sí, concuerdo plenamente contigo, Roberto. Te hago una pregunta. Cuando yo tenía aproximadamente unos 25 años de edad, estoy hablando hace 13 años atrás, ya por ahí calculen mi edad. Cuando tenía 25 años de edad, yo vi el documental El Secreto. Ahí lo ponen tan simple, ¿no? Que poco más y te imaginas que sueñas con un elefante y de repente tienes el elefante en tu casa. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué tiene de cierto? Ya empezamos a hablar del tema y ya me comentabas exactamente lo que te decía la ley, ese documental El Secreto versus la realidad y cómo se lo debe trabajar en la realidad como tal. Pero, ¿qué tú opinas acerca de este documental en la cual te explicaba, de hecho te mostraba algunas personas hablándote de sus experiencias y cómo les cambió la vida el tema del secreto? ¿Qué opinas acerca de esto? Para mí, el documental y el libro del secreto de Rhonda Byrne es espectacular, ¿sí? Pero tenemos que verlo como el kindergarten de la ley de la atracción. Okay. Es básicamente un concepto introductorio y de que funciona. Y mira, ese tema de que sí, que si tú imaginaras un elefante y se manifiesta, es real. El tema es qué nivel de conciencia eres tú capaz de manejar para manifestar inmediatamente algo material. No vamos a entrar en ese punto porque a lo mejor nos volvemos muy espirituales en el tema, pero es real. Quiero que lo veas como este planeta o esta dimensión en la que estamos viviendo es un
es un lugar donde venimos a practicar. ¿Qué pasaría si tú verdaderamente tuvieras la capacidad de manifestar todo lo que quisieras así, automáticamente solo con pensarlo? O sea, tenemos tantos pensamientos negativos que eventualmente manifestaríamos todo lo que pensamos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con la ley de la atracción? Es entrenarnos a manifestar las cosas que sí queremos. Entonces, para mí el documental es buenísimo, pero te enseña y te da como una pincelada muy superficial de cómo funciona y de qué es lo que hay que hacer, pero sí hay que profundizar un poco más. Y hay que enseñar las técnicas apropiadas dependiendo del nivel de conciencia que tenga la persona. Porque... Y eso no se logra de la noche a la mañana. No se logra de la noche a la mañana. Mira, cualquier cambio que uno quiera hacer en la vida requiere de algún tipo de esfuerzo y de disciplina. Lo que yo siempre le explico a la gente que están interesadas en practicar la ley de la atracción funciona es... El tema es que a veces nos esforzamos demasiado queriendo obtener un cambio acá afuera en nuestra vida, ¿sí? Entonces trabajas y gastas mucha energía trabajando duro para que algo se manifieste en tu vida. Cuando es mucho más fácil dedicar mucho tiempo, esfuerzo energético a trabajar internamente y se va a manifestar acá afuera sí o sí. Eso es lo que se llama ley de la atracción. Cuando tú hablas de la ley de la atracción, hay que entenderlo desde la perspectiva también energética. Nosotros no somos lo que creemos que es materia, insisto, es energía. Entonces, la ley de la atracción no es más que la ley de la correlación o manifestación, que es básicamente, puede sonarte nuevamente muy espiritual, no confundamos espiritual con religioso, por si acaso, sí. Pero lo que tú piensas y sientes es básicamente lo que tú eres, y eso se expresa como una realidad acá afuera, y la puedes percibir a través de tus sentidos. Y ahí es donde nosotros profundizamos a entender y comprender de que nosotros tenemos que primero ganar un nivel de conciencia superior. Si yo soy una persona víctima, todos sabemos una persona víctima es esa típica persona que se queja de todo, siempre encuentra un culpable para todas las desgracias que le pasan, etcétera. Eventualmente no vas a conseguir que la ley de la atracción funcione para ti. Tienes que pasar a un nivel de conciencia en el cual tú dices, yo soy responsable por todas las cosas que me pasan y me suceden en mi vida. Cuando asumes esa responsabilidad y comienzas a utilizar las distintas técnicas dependiendo de tu grado de conciencia, es cuando comienzas a manifestar. Al principio es de locos, o sea, yo te digo, yo vi El Secreto y obviamente la típica, y por eso yo te digo, me gusta el coaching científico porque la típica de, imagínate, mente masculina, cerebro izquierdo, insisto, politécnico, más cuadrado, o sea, descendiente de polaco, o sea, más cuadrado no se puede ser. Entonces, siempre he sido una persona que a mí no me vengas con cuentos chinos. O sea, si tú me vas a decir de que esto del secreto funciona y que pide, cree y recibe y aparece, quiero entender por qué funciona y qué tengo que hacer para que funcione. Y ahí fue cuando comencé a aplicar las técnicas y funcionó. Y claro, tú dices, no, esto es coincidencia. Entonces vuelves a ponerlo en práctica y vuelve a funcionar, ya no es coincidencia. Pues entonces ahí fue cuando me comencé a interesar mucho, me inmiscuí muchísimo en la parte de física cuántica, claro. Y irremediablemente terminé profundizando en la parte espiritual / energética. Y precisamente aquí tengo algunas preguntas y algunos comentarios que quiero resaltarlo. Bueno, Carlos Pozo había comentado anteriormente, wow, dos grandes personas y amigos, Roberto Novak y Andrés Sanriver. Saludos, Carlos. ¿Y cómo se puede quitar esos miedos del subconsciente sabiendo que eres un buen orador? Esa es la pregunta y continuamos con la siguiente. Buenísimo, Carlos, un abrazo. Mira, el subconsciente no trabaja de la misma forma que el consciente. El subconsciente tiene básicamente 4 maneras de poderse reprogramar, si es posible. La primera forma, que es en la que normalmente es por donde se empieza, si quiere empezar a aplicar la atracción o comenzar a eliminar estos miedos o programaciones del subconsciente, es básicamente a través de la repetición. Por eso es que hoy en día se escucha tanto de las afirmaciones. Entonces tú dices, yo soy un buen orador y hablo frente a 500 personas. Así yo internamente, ay, pero es que me muero de miedo a hablar. Comienzas a repetírtelo eso tantas veces. Cuando tu cerebro escucha algo tantas veces, ya como que se la comienza a creer. Es un tema de reprogramación por repetición. Es el mismo principio de funcionamiento de, por ejemplo, cuando de adulto aprendemos un idioma nuevo. No me vas a decir que aprendiste a hablar inglés de una. No, es por repetir la palabra. House es casa. Casa es house. House, house, house. O sea, tienes que repetir. Es como cuando aprendes a manejar. No aprendiste a manejar de entrada. Primero era camaroneando feo. Claro. Y luego todos los días practicando. Sí,
Ahora ni siquiera te acuerdas de que tienes que embragar. No, simplemente tu cuerpo lo hace mejor que tu mente, ya está programado entonces en tu subconsciente. Esa es una programación positiva, pero hay programaciones negativas. Cuando dicen que aprendes la bicicleta de chiquito, así dejes de andar en bicicleta 20 años, te vas a acordar porque lo hiciste. Se instaló el software andar en bicicleta en tu mente subconsciente. Así como instalaste el software caminar, instalaste el software español, si de adulto aprendiste otro idioma, integraste el software inglés, pero asimismo integraste el software miedo a hablar en público, rechazar el dinero o eventualmente cualquier cosa que no te esté funcionando. Atraer parejas tóxicas son programaciones inconscientes. Esto viene también muchas veces en la niñez. Otra forma de reprogramarlo es a través, por ejemplo, de eventos traumáticos muy fuertes. Te pongo un ejemplo. Alguien que va en un auto y sufre un accidente y muere una persona en ese accidente, esta persona queda con una marca emocional fuerte grabada en su subconsciente que asocia andar en carro con muerte. Por ende, tiene que pasar por un proceso de desprogramación de esa memoria traumática. Eso queda muy marcado. Todo lo que es una huella emocional fuerte, eventualmente, queda grabado en el subconsciente. Un ejemplo que a mí me gusta usar es, por ejemplo, yo estoy segurísimo que la mayoría de las personas recuerdan claramente dónde estaban y qué estaban haciendo en el momento que vieron el tema del ataque del 11 de septiembre. Sabemos dónde estábamos. ¿Por qué? Porque fue el impacto emocional tan fuerte que queda grabado. Entonces, marca emocionalmente. Y eso es a nivel subconsciente, ¿no? Es verdad, es verdad. Mira, tengo otra, un par de preguntas, bueno, y comentarios. A Loli es mi esposa, ella le encanta demasiado estos temas. De hecho, en algún momento te voy a molestar para poder tener algún tipo de conversación, algún tipo de sesión. Unos vinitos. Ella le encanta full este tema de la ley de la atracción. Nos comenta, siempre me ha intrigado el poder de la mente y nuestra conexión con el universo. Pensar que solo somos energía. Y la otra, ya como sí, al dejar el rol de víctima y más actitudes de responsabilidad, nos comentaba Loli. Perfecto. Yo siempre digo, ese es el segundo paso, Loli, después de la ley de la atracción. Yo cuando doy las charlas, por ejemplo, menciono que de manera simple, nosotros los seres humanos tenemos un camino que recorrer. Y ese camino empieza por el papel de víctima. Todos hemos sido víctimas en un nivel de nuestra vida, pero en algún momento la vida o una enseñanza o hicimos un taller con algún coach, nos dimos cuenta de que eventualmente me resulta ser mejor negocio asumir un papel de responsable de todo lo que pasa en mi vida. Cuando tú asumes eso, te empoderas y sabes que puedes hacer un cambio positivo en cualquiera de las áreas de tu vida y en la vida de las demás personas. Pero luego, ¿qué viene después? El siguiente paso es lo que se llama la etapa o el estadio de iluminación. No es que te vas a iluminar como un foco, pero básicamente un proceso de iluminación es darte cuenta de que no solo que la vida pasa debido a ti, porque tú tomas una responsabilidad, sino que te das cuenta de que la vida que tú estás viviendo o experimentando pasa dentro de ti. Y ahí comienzas a comprender básicamente el poder que todos nosotros, individuos encarnados en este planeta y en cualquier otro planeta, tenemos para manifestar y co-crear. No me confundan, no estoy hablando absolutamente de nada religioso, sino espiritualidad, que es lo mismo que energía. Cuando nosotros comenzamos a pensar, lo decía Tesla, en términos de frecuencia, energía, vibración, vamos a comprender cuál es nuestro rol en este momento, en este lugar en el que estamos nosotros presentes. Entonces, el rol de nosotros es primero identificar quiénes somos, qué hago yo aquí, quién soy yo. Soy conciencia pura. Y obviamente experimentando una situación de materialidad. Entonces, ahí es donde nosotros entramos, por ejemplo, con ley de la atracción, que es ley de la correspondencia, básicamente. Saber qué es lo que quiero y comenzar a manifestarlo con un retraso que gracias a Dios existe en este plano llamado tiempo, porque estamos en un proceso de entrenamiento, de co-creación. Entonces, comenzamos a crear desde nosotros, desde el pensamiento en conjunción con la emoción. Son dos energías sumamente fuertes, pero la emoción es mucho más importante porque es la gasolina que alimenta la imagen de lo que quieres, y esta suma de dos energías, mente, que se origina obviamente en lo que nosotros creemos es el cerebro, y la emoción, que su fuente natural es el corazón, suman su energía, y lo que hacemos es generar un campo electromagnético a nuestro alrededor que conforma lo que nosotros percibimos como realidad. Yo sé que me estoy yendo ahorita
Ya les estoy hablando en chino, pero No, por ahí. créeme que todo está súper, súper, súper claro y bueno, tengo otra pregunta. Gabriela Aizaga, otro comentario, nos comenta desde LinkedIn: LATAM, Latinoamérica, ha sido programada contra el dinero y progreso como si fuera algo malo. Bueno, acorde al tema, que no vamos a ahondar en temas políticos tampoco, pero ¿qué opinas al respecto, Francisco? Tota- Roberto. Totalmente. Mira, nosotros tenemos, así como tenemos nuestra programación individual, hay lo que se llama programación colectiva. Nosotros pertenecemos a un colectivo, en este caso colectivo Guayaquil, colectivo Ecuador, colectivo Latinoamérica, y cada tipo de colectivo maneja cierto tipo de programaciones. Yo estoy de acuerdo con Gabriela, ¿verdad? Gabriela, sí. Mucho de la información que la mayoría de nosotros hemos recibido constantemente desde pequeños es eso, de que el dinero es el origen de todos los males. Entonces, por ejemplo, no nos creemos el hecho de, por ejemplo, de que seamos capaces de hacer algo como lo que hacen en Estados Unidos, el tema de dropshipment, por ejemplo. O sea, primero, antes de que lo puedas hacer o ejecutar acá, tienes que romper tu paradigma mental de que eso también se puede hacer acá. Si se hace allá, ¿por qué no se puede hacer acá? Porque tenemos una programación colectiva que nos dicen, no, eso solo lo hacen en el primer mundo, nosotros somos tercer mundo. Entonces, nuestra realidad del día de hoy, y entiéndase realidad individual o realidad colectiva, país, continente, lo que sea, no es más que un reflejo de nuestro pasado. Lo que aprendimos y experimentamos en el pasado se está reflejando en nuestro presente hoy. Si yo no hago nada al respecto, si hay algo que no me gusta hoy de mi presente, no hago absolutamente nada, se vuelve completamente predecible mi futuro. Va a ser exactamente igual que lo que estoy viviendo el día de Un hoy. círculo vicioso. Es lo que se llama el ciclo pensamiento-emoción. Hay gente que se pasa entonces reviviendo los problemas del pasado, cuando la dejó el marido, cuando el novio le puso cachos, etcétera, y cada vez que se acuerdan reviven esa emoción, traen a su vez el pensamiento que alimenta la emoción y eso sigue constituyéndose en su día a día. Están repitiendo su vida todos los días. Por ende, si quieres hacer un cambio en un área de tu vida que no te está funcionando, lo primero es identificar qué es lo que no te está funcionando y comenzamos a trabajar en la desprogramación de eso. Porque recuerden que eso pesa el 95% de lo que tus pensamientos están alimentando las emociones. Por ende, sí hay que hacer un trabajo de reprogramación. Y esa es la parte donde entra la parte de cree. En el secreto se habla mucho del cree. Y en el cree entran justamente las técnicas, por ejemplo, de repetición de afirmaciones, visualización creativa, cerrar los ojos, imaginar con lujo de detalles qué es lo que quieres. Comenzar, por ejemplo, a hacer una prueba. Si quieres un vehículo, te dicen, vete, ándate al concesionario y pide una prueba de manejo y siente lo que se siente manejar el carro que quieres. Todo eso ayuda. ¿Por qué? Porque estás reprogramando en tu cerebro, lo estás familiarizando, estás conectando con la emoción, que es la energía que justamente hace que esto fluya. Todo eso sirve, sino que la gente ahorita lastimosamente está mal acostumbrada a creer de que las cosas se deben de dar inmediato. El hágase rico rápido o el obtenga rápido. O sea, Y mira, Dios. tú topas un tema tan trascendental que yo lo vivo a diario en mi negocio. Muchas personas se acercan, quieren hacer un tema de dropshipping con nosotros y dicen, pero yo quiero en un mes estar ganando tanto. Sabes que sigan nomás buscando porque esto es un proceso. O sea, nadie se hizo rico de la noche a la mañana bajo ningún nivel, si no hubo un tema de sacrificio, no hubo un tema de curva de aprendizaje. Muchas veces nosotros nos equivocamos hasta contratar la mentoría equivocada en nuestros comienzos, hasta poder llegar con el coach o el mentor que de verdad nos encamina a nuestro negocio. Pero es algo de que ya es un tema de sociedad, de nuestra sociedad, porque nosotros dentro de nuestra agencia de dropshipping tenemos muchos clientes americanos, pero ellos saben de que todo esto es un proceso, pero al latino, a nuestra gente, la primera que te dice cuánto voy a estar ganando en un mes, cuando esto es parte de un proceso, nos sucede con nuestra gente, o sea, no pasa con el tema el tema de mentalidad de nuestros clientes americanos o canadienses, sino que con nuestra gente hay ese tema de que quieren las cosas ya y quieren las cosas rápido. Gratificación inmediata, ¿sí? Lastimosamente. Exactamente. El Oli nos dice, muchas gracias por tu aporte, podría escuchar y aprender de esto 24/7. Gracias, Loli. Cuando gustes, será un honor conocerte en persona, pues, y ojalá pues se dé la oportunidad de tomarnos un vinito y conversar a profundidad. A mí, estos temas también a mí me apasionan verdaderamente, no solo el tema de la ley de la atracción. Para mí la ley de la atracción, Andrés y Loli, fue la puerta de entrada para comprender muchos de los misterios
que insisto, yo también me siento como que en la primaria, en primer grado, de todo lo que hay que aprender. Hay mucho conocimiento y nosotros hemos estado viviendo en una pecerita cerradita, creyendo de que la realidad física era lo único que nosotros teníamos disponible. Cuando tú comienzas a aprender primero a dominar tu mente, no nos enseñan a dominar. Creemos que nosotros somos la mente, que los pensamientos somos nosotros. Eso es mentira. La mente es como un caballo chúcaro ahí malcriado que hace lo que le da la gana y funciona en automático. Pero cuando tú, la conciencia detrás de la mente, comienza a tomar las riendas como el verdadero jinete de tu mente, la mente es un instrumento maravilloso que lo podemos poner a funcionar a nuestro favor. Que de vez en cuando ahí me da un poco de pereza y dejo que la mente vuele y me haga un poquito de daño, no hay problema, pero gana de nuevo el control sobre tu mente. Controlar la mente es lo esencial para poder comenzar a manifestar algo diferente en tu vida. Si la mente simplemente la dejas volar. Antes de continuar con la siguiente inquietud que tiene Carlos, ¿nuestro sistema educativo nos están enseñando estas cosas o tú consideras que simplemente no las conoce, no las sabe, no las quiere aprender o quiere que sigamos viviendo ese mecanismo, ese entorno de vida manual y muchas veces rutinario a la cual nos acostumbra desde tan chiquitos? Mira, el sistema educativo, no, o sea, yo siempre digo, debería llamarnos la atención de que sigamos manejándonos con el mismo sistema educativo de hace, no sé, 200 años, posiblemente. Ir a la escuela, aprender la historia, que muchas veces la historia está completamente trastocada. Queremos evaluar a todas las personas de la misma manera, como que si las personas no fuéramos individuos con habilidades diferentes que nos hacen únicos y que tenemos algo diferente o individual que aportar al mundo. O sea, evaluamos a todo el mundo de la misma forma. Todos tienen que ser buenos en matemáticas, todos tienen que ser buenos en historia, todos tienen que ser buenos en ciencias naturales. O sea, no es así, el mundo no funciona, los seres humanos no funcionamos de esa manera. El sistema, y cuidado, voy a sonar aquí paranoico o algo así, ¿no? Pero el sistema básicamente está diseñado para mantener a los seres humanos ignorantes. Ignorantes de conocer este poder que tenemos cada uno de nosotros, de poder empezar a hacer cambios en nuestras vidas positivos, comenzar a manifestar realidades diferentes. El sistema está completamente diseñado para controlarnos. Y hacia allá vamos, al final del día. O sea, hay un plan detrás de todo eso, pero no, quizás esos temas para conversarlos, ya le digo con Loli, contigo, cuando estemos con los vinos. Pero sí, el sistema educativo, ¿por qué no nos enseñan en la escuela o en el colegio inteligencia emocional, a manejar nuestras emociones? No, es que yo soy berrinchudo y esa es mi naturaleza. No, yo puedo controlar un berrinche, puedo controlar una depresión, si aprendo cómo hacerlo. Eso es inteligencia emocional. ¿Por qué no nos enseñan nutrición? Tenemos entonces una pandemia peor que la que estamos viviendo por el COVID, una pandemia de gente obesa. Pero no, es que eso es un buen negocio, tener gente enferma. ¿Por qué no nos enseñan educación financiera? No, te enseñan economía, te enseñan el cálculo del ROI, etcétera, pero no te enseñan el dinero, cómo funciona, cómo se ejecuta, cuáles son fuentes de posibles, cómo invertir en una bolsa de valores, el tema de inversión en propiedades, en negocios, etcétera. Nada de eso nos enseña, ni siquiera en la universidad. Quieren tenerte como empleado, o sea, quieren tenerte programado para que sigas una ruta, porque te apuesto que en los colegios de Suiza o los colegios donde están los multimillonarios ya te enseñan otro tipo de educación acorde a lo que ellos van a administrar en el mundo. Pero sí, o sea, sí sucede. Mira, y te pongo un ejemplo muy particular. Yo soy graduado de la Universidad Católica en la carrera de emprendedores. Que uno escucha emprendedores, sale directamente al campo de batalla a emprender. Pero a pesar de que quiero mucho a todos mis docentes y todo el entorno de la Católica, estoy muy agradecido con ellos, sí había como que ciertas cosas como que te inclinaban la balanza a que tienes que conseguirte un trabajo y continuar con tu vida cuando estás estudiando una carrera relacionada al emprendimiento. A tal punto que había muchos profesores que me daban temas de negocios en mi generación, que eran de escritorio. O sea, ellos no ejercían, y sucede en todas las ramas. Mi papá me comentaba, mi papá es ingeniero agrónomo, él me comentaba de que había muchos profesores que trabajaban en un escritorio, pero nunca habían sembrado ni una papa.
Entonces, y enseñaban el tema de cultivo, cómo se manejaba, cuál era el tema de riego, etcétera. Como y no habían sembrado ni una palmerita en su casa, jamás. Ni una palmerita en su casa. Entonces sucede, yo creo que muchas de las carreras, en el cual nuestro sistema educativo en algo no está contribuyendo a todo esto. Y ahí viene la materia en la cual tú eres un profesional en el área, dentro de tus programas de coaching, porque ayuda a las personas a poder ver más claro todo el panorama. Totalmente. Y recuerdo que el día sábado, justamente en el canal que tiene Loli contigo y alguien más de Colombia, ¿verdad? Sí. Hablábamos de ese tema. Yo decía, es que hoy en día lo bueno es que vivimos en la era de la información, y la mejor información de gente proba, gente que verdaderamente ha sido exitosa en lo que hace, en cualquiera de las ramas que tú quieras averiguar, está dispuesta a enseñarlo gratis allá en esa plataforma llamada YouTube. Para mí es la mejor universidad, claro, y cuesta prácticamente cero, lo que te cuesta el plan de internet. Los mejores profesores están hoy en YouTube, porque lastimosamente el sistema educativo está viciado desde esa perspectiva. Tienes profesores que, insisto, a lo mejor con la mejor de las intenciones y con todo el aprecio que uno le puede tener, enseñando emprendimiento, pero no han sido emprendedores jamás en su vida. O tienes profesores enseñándote economía o finanzas, y sus finanzas personales son un desastre. Entonces, claro, esas son cosas que uno te debería hacer cuestionar qué es lo que quieres y dónde estás yendo tú por información. Entonces, hoy en día yo creo que la información está ahí. Basta con que nosotros seamos lo suficientemente capaces de saber qué es lo que queremos buscar, y ahí la vamos a encontrar, definitivamente. Y poder identificar quién te está dando la información de oro, como también quién te está dando información, que eso lo puedes determinar fácilmente. Fácilmente tú decides qué es lo que quieres escuchar. Carlos nos decía, ¿y cómo hacer entender ese progreso a personas que se encierran en el no? Excelente pregunta, Carlos. Se lo dejo aquí. Y yo siempre digo, Carlos, mira, la responsabilidad tuya es velar por tu crecimiento personal, y es un poco frustrante, porque uno quisiera, si ya tú ves que hay una forma diferente de ver la vida, me asumo responsable, comienzo a aplicar ley de la atracción, comienzas a ver resultados en tu vida, tú dices, wow, encontré el santo grial, y quieres que todos a tu alrededor, sobre todo las personas que amas, vean lo que tú estás viendo o sientan lo que tú estás sintiendo, que hay una salida a los problemas que tú ves ahí, que están obviamente hundiéndose en su cantidad de problemas, y tú vas y le dices, y por más que le digas y le demuestres, etcétera, hay gente que está tan identificada con ese sufrimiento, con esa forma de ser, que no está dispuesta a hacer algo diferente en su vida. Y eso te puede generar frustración. Por eso yo siempre digo, esto es un camino individual, puede ser egoísta. Yo hablaba la otra vez con una de mis maestras espirituales, y ella me decía, Roberto, el tiempo en el cual tú podías de alguna u otra forma tratar de, no obligar, pero influenciar a las personas para que hagan un cambio en su vida, ya pasó. La información hoy en día está ahí, disponible para todo el mundo, y esto es una decisión personal de cada uno. Si tú, Carlos, quieres hacer cambios en tu vida, asegúrate de hacerlos en tu vida, para ti. Que tu ejemplo, que tus resultados sean esa demostración para el resto, y que puede ser que se activen y digan, oye, pero si a Carlos le está funcionando, y tengan la iniciativa de hacerlo por ellos mismos. No te desgastes tratando de convencer a otros de hacer los cambios que tú quisieras ver en ellos. Enfócate en ti. Ese es el mejor consejo que yo te puedo dar, y créeme que cuando te enfocas más en ti, indiferentemente de eso, vas a ver que las personas a tu alrededor van a comenzar a hacer cambios también en su vida, pero por el ejemplo que tú les estás dando. Es la mejor manera de hacer cambios en otras personas. Excelente. Gabriela nos comenta, el 11 de septiembre yo estaba en clases y me sorprendió, yo estaba en la Alianza Francesa, me acuerdo que estaba, cuando todo el mundo salió a ver lo que estaba sucediendo, y es algo que no, como tú mismo dices, no se olvida. Claro. Loli nos comenta, un mensaje un poquito larguito, exacto, la educación se desarrolla en base a lo que era necesario más de 100 años atrás. La época industrial necesitaba fuerza y masas, entonces nos siguen educando al trabaja duro, trabaja mucho y vive tu vida a los 65 cuando te retires. La verdad que sí. Totalmente, pero cuidado, entonces caemos en lo que hablábamos hace un momento, Andrés, que entonces tenemos esta nueva generación que cree que la vida también es así de fácil. Nos estamos yendo al otro extremo. Creen que basta con chasquear los dedos o meterte en hotforex.com y hacer un clic, ya tienes un Lamborghini parqueado allá afuera. Nos estamos yendo a esa... Lo que te quieren vender también.
Es que mientras hayan esos mensajes es porque hay un nicho que come Es cuento verdad. muy fácil. Entonces, el problema es esta, no sé si llamarle generación, porque hay en todas las edades, pero una masa muy grande de personas que quieren la gratificación inmediata y sin esfuerzo. Y yo insisto, ley de la atracción sí requiere un esfuerzo, sino que no es un esfuerzo externo, es un esfuerzo interno. Y esa es la parte que en el curso que yo dicto, más le cuesta a las personas entender. Yo pongo un ejemplo muy sencillo para que lo entendamos. Cuando tú te miras a un espejo, ¿verdad? Y te das cuenta que estás despeinado, estás viendo tu reflejo despeinado. ¿A quién peinas? ¿A tu imagen en el espejo o te peinas a ti? Es obvio que te peinas a ti. No Claro. estás peinando la imagen en el espejo porque te vas a topar con un espejo. Exactamente funciona la vida así. Cuando tú quieres hacer un cambio en tu vida y quieres atraer algo a tu vida que no lo tienes hoy y que tú sabes que te va a acercar a tu nivel de felicidad, no buscas hacer el cambio allá afuera, en la vida, sino que comienzas a hacer el cambio en ti. Cuando tú te alineas tus pensamientos y tus emociones a algo nuevo, un nuevo estado del ser se llama, eventualmente eso tiende a manifestarse acá afuera. Ocurre lo que se llaman milagros, sino que lo milagro es lo cotidiano, sino que lo vemos hoy en día como algo wow, porque no conocemos esta máquina tecnológica, biológica que tenemos, cerebro, corazón y toda su interacción energética y cómo esto influye en la composición cuántica a nuestro alrededor. Cuando comenzamos a indagar cómo funciona esa tecnología biológica maravillosa, comenzamos entonces a cambiar nuestra vida, a manifestar lo que queremos haciendo un trabajo interno. Cuando yo cambio mi forma del ser, yo asumo una nueva personalidad de alguna otra manera, alineada a lo que quiero, es decir, convenzo a mi interior de que yo soy una persona diferente, ya sea, por ejemplo, en la área de parejas o en el área económica o lo que sea, eso tiende a manifestarse inequívocamente acá afuera, de formas que ni te imaginas. Por eso es que la mente quiere controlar, pero esa es la parte consciente nada más. Es maravilloso el camino. ¿Qué hacer cuando tu entorno es tóxico? En este punto, cuando tienes todo tu entorno que tú quieres cambiar, pero escuchas negatividad de tu pareja, escuchas negatividad de tus padres, escuchas de tus amigos y bueno, eh, hay casos y casos, ¿no? Y hemos visto grandes personas que han tenido todo su entorno en contra, pero han podido lograr sus objetivos. Así tenemos cantantes, tenemos grandes personalidades del mundo. Pero, ¿qué hacer en esos casos cuando te juega todo en contra? Lo principal, yo te diría, lo más fácil sería alejarte de eso, pero no siempre se puede uno alejar, no siempre puedes eliminar o bloquear a tu esposa porque vive contigo, ¿no? Claro, Que, o los papás, lo, imagínate. sí, o sea, lo que tú debes hacer en ese caso es entender claramente de que lo que estés viviendo el día de hoy, insisto, es una consecuencia de tu pasado y aparte es circunstancial. Lo que estás viviendo hoy, si es un problema, ya sea económico, insisto, puede ser un tema de pareja o una ruptura amorosa, cualquier cosa, cualquier problema, algo que no te esté funcionando en tu vida, no deja de ser algo circunstancial que estás viviendo en este momento. Y eso no tiene por qué determinar el resto de tu vida. Pero hay gente que le afecta tanto esto que están viviendo hoy, que deciden quedarse enganchados y reviven ese problema. Oye, hay gente, es terrible encontrar gente, no sé, porque tuvo un problema, sí, fuerte, la abandonó el esposo hace 20 años y hoy siguen con un sufrimiento, porque durante esos 20 años han revivido ese sufrimiento cada vez. Esto es una... Y atraes solo Exactamente. negatividad a tu entorno, y probablemente consigas una pareja, probablemente peor a la que tenías. Porque Repites el patrón. es como lo que has estado trayendo durante todo ese tiempo. Al nivel de frecuencia que tú vibras, atraes exactamente eso. Por eso es que miren, y ahí es donde uno dice, quizás puede sonar muy filosófico y todo, pero por ejemplo, somos seres humanos, eventualmente yo también tengo mis problemas. Hace 2 semanas tuve una caída ahí terrible en cama, no podía ni moverme, pero entender por qué se dan ese tipo de situaciones. Entonces comienzas a analizar y sueltas toda esa carga emocional. Necesité ayuda con una persona que trabaja la parte de energía, sí, pero cuando sueltas eso, el cuerpo comienza a sanar y sana casi que de manera automática, porque el estado natural del cuerpo es sano. Las enfermedades no son más que emociones acumuladas, emociones negativas, hasta que el cuerpo grita y se paraliza. Pero entonces tienes que hacer un trabajo consciente, decir, esto no me funciona.
sabes que estoy invadido de pensamientos de preocupaciones o ansiedad y eso me está generando, no sé, taquicardia, se me sube la presión, etcétera. Corta con esa vaina, corta. Y a eso me refiero con aprender a dominar el caballo chúcaro que es tu mente. Como le dicen Henry Corbera, que es justamente uno de los pioneros en biodecodificación, que es una rama muy interesante también, a él le llama la mente la tonta del culo, porque eventualmente es como, no debería estar acá, debería estar allá abajo, porque verdaderamente te puede llevar, te puede hundir, pero si tú la sabes utilizar, ella te puede elevar hasta el nivel que ni te puedas imaginar, así de simple. Entonces, es un tema de comenzar a tener autocontrol. Por eso yo digo la importancia de la inteligencia emocional. Y eso es algo que hacemos los coaches científicos. Primero empezar a encaminar a la persona a entender, a comprender, a familiarizarse con sus emociones, comprenderlas y saber cómo cambiar las emociones. Si yo estoy triste, puedo tomar la decisión de cambiar esa emoción de tristeza por una emoción que vibre un poco más alto, quizás gratitud. No me estoy diciendo que me voy al extremo de alegría, felicidad, porque a lo mejor tengo un motivo para estar triste, falleció un familiar o lo que sea, pero entonces lo puedo cambiar por una emoción que vibre más alto como gratitud. ¿Sabes qué? En vez de sentirme triste porque perdí a esta persona, voy a comenzar a recordar lo bonito que pasé con esta persona. Y comienzas entonces a cambiar tu estado del ser, comienza tu cuerpo a vibrar de manera diferente, comienzas a traer situaciones diferentes. Así funciona en todos los aspectos de nuestra vida. Eso es ley de la atracción. Atraes lo que eres y lo que eres es tus pensamientos y tus emociones. Dicho simple, pero obviamente hay su complejidad en el tema, ¿no? Exacto, exacto. Estamos conversando junto con Roberto Novak, a las personas que se han ido conectando durante el transcurso de esta transmisión. Estamos hablando de la ley de la atracción y cómo hacer y cómo reprogramar desde el subconsciente para obtener mejores resultados en nuestras vidas. Y para eso, qué mejor profesional, amigo, lo conozco hace más de 20 años, que Roberto, para poder hablar de todos estos temas. Estamos ya llegando a la hora que se ha ido volando, de hecho, ahorita que me acabo de fijar, ya estamos ya a los 52 minutos. Wow. Coméntame un poquito, Roberto, ¿qué le dirías a las personas que en algún momento en la actualidad hemos pasado tantas cosas con el tema de pandemia, con el tema de lo que nos ha tocado vivir en cuarentena? Anteriormente invité a un amigo coach para hablar del tema de autoestima, porque en estas circunstancias se ha perdido incluso hasta la autoestima y todos hemos estado con nuestros ánimos por los pisos, por todo lo que se ha estado viviendo, y también el tema mediático de las noticias nos ayuda mucho, porque cada vez uno abre y como que exprimieran sangre dentro del noticiero. Entonces, todas esas cosas, ¿qué le dirías a la audiencia como para empezar a trabajar dentro, utilizando todos estos parámetros de la ley de la atracción para que se puedan potenciar ellos como seres humanos? Yo creo que tiene que haber un cambio de enfoque personal. Primero que nada, reconocer que si quieres un cambio en tu vida porque una de las áreas de tu vida no te está funcionando, reconocerlo y perdonarte porque te trajiste a esta situación del presente, sin darte palo. ¿Culpa? No. Aquí es básicamente responsabilidad. Decir, por decisiones o por mi forma de ser o la información que tenía en el pasado, llegué a estar hoy como estoy en esta situación que no me gusta, me perdono por eso y suelto el pasado. El pasado ya pasó, no puedes hacer nada, lo único que puedes hacer es mirar hacia atrás y aprender para no cometer el mismo error. Pero ¿qué puedo hacer desde el momento presente? Cambiar mi enfoque. Hoy todos estamos viviendo, no en Guayaquil, no en Ecuador, sino todo el mundo está viviendo una situación y este es un año de grandes cambios, así está definido. Entonces, van a seguir habiendo cambios drásticos, vamos a seguir perdiendo gente querida, vamos a seguir cambiando nuestra estructura de trabajo, posiblemente colapsos de modelos económicos, crisis económicas que todavía no se manifiestan. Hay tanto que puede todavía estar ocurriendo que no ha pasado y tenemos que entonces aprender algo. La pregunta básica entonces es, de todo este desastre que estoy viendo a mi alrededor, ¿qué tengo yo que aprender? Ahí está la clave entonces del empoderamiento personal. ¿Qué puedo aprender de esta situación? Que a primera vista parece un desastre que da como para echarse a llorar y tirarse al suelo y enlodarse y darse vueltas y no pararse nunca más. O tienes la opción de decir, ¿qué puedo yo aprender? Salir y estar dispuesto a salir de mi zona de confort para aprender algo nuevo y entrar a esta zona de expansión, de conocimiento, de conciencia superior, en el cual o te adaptas o te quedas.
Así de simple. Por ende, el cambio de enfoque principal, Andrés, para responder a tu pregunta es, dejémonos de quejar, dejémonos de ver noticias, dejémonos de ver el lado negativo a las cosas. No estoy hablando de ser ahora positivismo, paz y amor, porque eso es el pensamiento mágico pendejo, como lo definen algunas personas. Eso no sirve, pero sí hay que hacer un cambio de enfoque. ¿Qué tengo que aprender de todo este desastre que está a mi alrededor y cómo lo voy a utilizar para mi crecimiento personal? Así me cueste, etcétera, pero tiene que ser así. Sabes que a todos esos propagadores de noticias falsas, yo los bloqueé porque era impresionante en plena pandemia que te cogía y te enviaban. En nuestro caso nos reunimos un grupo que tenemos de digital marketers, ahí está Ligia, que también la conoces tú, y dijimos, bueno, hay que hacer aportes a la comunidad. Ahorita la gente está en casa, empecemos a hacer conversatorios, ahí nació Sam River Talks, muchos empezaron a elaborar sus programas, Ligia sacó su canal de YouTube, y muchas de las personas empezaron a decir, ok, no hay que quejarse porque ya es una realidad la que estamos viviendo, pero busquemos la manera de hacer algún tipo de aporte a la comunidad hoy en día que necesitan escuchar noticias positivas. Entonces empezamos a hacer ya colaboraciones del tema de negocios digitales, de coaching, empecé a invitar diferentes personalidades. De hecho, es la segunda temporada de Sam River Talks, en la cual estamos ya en el cuarto o quinto episodio. Y así, porque en estas épocas, y tú mencionas algo tan importante de que la sociedad está pasando por un cambio, es inevitable, ya tocó, ya sucedió, ya no hay que buscar culpables, como tú mismo lo dices. ¿Qué puedo hacer yo para aportar a mi comunidad? ¿Qué puedo hacer yo para aportar a que las personas con mi granito de arena se entusiasmen de que existe un después, de que no todo está perdido y que tiene personas en diferentes ámbitos que te vamos a estar dando contenido de valor? Totalmente, sí, totalmente, y es que ese es el enfoque, o sea, como dice el dicho, o sea, o te quedas ahí llorando o eventualmente tomas acción. Y el tomar acción te va a abrir oportunidades y vas a ver cosas que eventualmente no veías porque te quedaste llorando, revolcándote en el lodo. Así que es un tema de cambios, adaptarnos a esos cambios y tomarlo como un aprendizaje. Estamos en la escuela de la vida y vinimos a experimentar. Y de eso se trata. Si ya no aprendes algo, definitivamente empiezas a morir. Por eso digo, mantengámonos curiosos de siempre estar aprendiendo las lecciones que la vida nos quiere enseñar. Loli nos menciona, fantástico mensaje, está súper enganchada con el live de hoy. Tomar acción, es excelente. Gabriela Izaga nos comenta, las habilidades blandas son tan importantes como las cognitivas. Nuestro sistema debe cambiar totalmente. Y es que esto me da mucho gusto porque ya a nivel de empresas ya se valora mucho más justamente las habilidades blandas que las habilidades duras. No es que las habilidades duras dejaron de ser importantes, sino que hoy en día, ¿de qué me sirve tener entonces al máster, doctorado, ni sé qué bobería si no sabe lidiar con un problema y comienza a putear a todos sus empleados? No, eso no sirve. Hoy en día a nivel empresarial se está valorando inclusive más las habilidades blandas, más a la gente que maneja muy bien sus emociones, inteligencia emocional. Ese es uno de los temas en auge que hoy en día pues se están aplicando. Así que gracias, Gabriela, por ese aporte. Excelente, excelente. De hecho, Gabriela es una coachee de nuestro programa de dropshipping, en la cual está aplicando constante acción todas las semanas. Es una excelente, también fue docente durante un tiempo dentro de la Católica. Y bueno, Carlos también es otro coachee que tenemos dentro de nuestro programa. Excelente charla, muy motivado y dispuesto a triunfar porque desde ya soy un triunfador. Excelente, Carlos. Carlos, yo le tengo mucha estima, en realidad, cuando hacíamos triatlón. Sí, ya lo sacas hace tiempo. Muy buen amigo. Excelente, Carlos. Gracias por estar el día de hoy acá. Gabriela nos comenta un tema muy interesante. Lo que pude comprender es que la ley de la atracción, este mensaje directamente para Roberto, está relacionada con la acción. Mucha gente de la farándula dice decreta y se cumple, pero no sirve de nada decretar si no hay un plan de acción. Felicidades por este espacio. Sí y no. ¿Cuál es tu plan de acción? Asegurarte de que todos los días vas a hacer tu reprogramación. No es el plan de acción, entonces para conseguir la meta B yo tengo que, porque eso es querer tú controlar la forma como vas a conseguir algo. La ley de la atracción no funciona así. La ley de la atracción funciona todos los días hacer tus ejercicios de reprogramación
para asumir un estado del ser nuevo, es decir, asumirte que ya vives la realidad que quieres manifestar en el futuro, conectando con tus pensamientos y emociones. Por eso te digo, una hora no vamos a poder profundizar en eso, pero la gente a veces confunde que la ley de la atracción es un plan de acción, pero haciendo algo acá afuera. Y no, a eso me refería con el trabajo es interno. Y el trabajo es repetición, visualización, meditación, que son las principales herramientas que se utilizan para la reprogramación del subconsciente. Cuando ya se reprograma, se manifiesta acá afuera. ¿Aconsejas en el tema, topaste el tema de meditación, aconsejas algún tipo de audio que te pueda ayudar en todo este proceso? ¿Qué uno puede hacer para llegar a ese estado de poder meditar? Hablábamos del tema de meditación que te podría ayudar también con el tema de la ley de la atracción. ¿Qué aconsejas tú hacer en este proceso? Para mí la meditación es la forma más rápida, de hecho, de manifestar, pero yo le llamo ya entonces también ley de la atracción 2.0, la forma más fácil que a la gente le resulta, porque mucha gente dice, no, es que yo no sé meditar, yo no sirvo para meditar, eso de cerrar los ojos, yo comienzo a pensar en las cuentas, en lo que tengo que hacer, no, no es para mí, perfecto. No quieres arrancar con meditación, empieza por repetir afirmaciones, que es como hacer planas, cuando nos mandaban a hacer planas en la escuela. Pero si alguien quiere verdaderamente utilizar ley de la atracción pero a través de la meditación, tienes que aprender a meditar primero. Y lo que yo sugiero siempre, que fue al menos lo que a mí me funcionó y todos mis coaches los envío y que les funciona, es utilicen la aplicación de Headspace. Se escribe Head, H-E-A-D-S, Space, o sea, Space. De hecho, en Netflix está cargado ya. Uno busca Headspace, meditación en Netflix y está gratuito. O sea, el que tiene cuenta de Netflix puede hacer el programa de 10 días donde te enseña y te guía claramente cómo aprender a meditar, porque no es fácil, pero tampoco es difícil, no es imposible. Entonces, para usar técnicas de ley de la atracción en meditación, tienes que primero aprender a meditar, y meditar es básicamente aprender a controlar tu mente, tus pensamientos, que ellos no te controlen a ti, sino ser tú quien eventualmente los observas, los controlas, y obviamente ahí ya puedes tú ahondar. Y la práctica te va a ayudar tremendamente. Todo, tanto meditación como ley de la atracción, es práctica, disciplina y constancia. No hay otra. No hay la fórmula, me hago millonario mañana, tengo el Lamborghini parqueado ahí haciendo clic en forex.com. O que te imaginas y sientes como que el viento y el día siguiente ya tienes el Lamborghini parqueado afuera. Millón gracias, Roberto, por haber aceptado nuestra invitación. Ha sido una charla fenomenal. De hecho, hemos tenido muchos invitados que han pasado por acá, excelentes y fenomenales todos, pero yo considero que este está dentro del top de uno de los que nos ha dejado muchas enseñanzas, sobre todo en este tema tan necesario en esta época, en la cual las personas necesitan ver su vida desde diferente perspectiva, dejar de quejarse menos y empezar a tomar acción ya. Y qué más que sabiendo cómo funcionamos nosotros como seres humanos para que de manera interna poder reflejar lo que queremos en el nivel externo. Millón gracias, Roberto, por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy. También gracias a todas las personas que se han podido conectar dentro de LinkedIn, dentro de Facebook, a todas las personas que han lanzado un comentario, una pregunta. Si tienen alguna duda, ¿dónde te pueden localizar, Roberto? Bueno, gracias. A través de todas mis redes sociales estoy como @Roberto Novak Luque, sino que Novak es un poco complicado de escribir, N-O-W-A-K. ¿Cómo está atrás? Bueno, tal cual. Sí. @Roberto Novak Luque. Estoy en todas las redes así que muchísimas gracias a ti, a Loli también por participar, y a todas las personas que han hecho preguntas y están viendo el programa. Gracias por la invitación. Justo bajo Loli te estás saludando como que sí. Millón gracias, Roberto, te agradezco profundamente tu disponibilidad. Sé que pasas full ocupado y el momento que te hablé de este talks que fue hace una semana atrás, hermano, encantado, hagámoslo. Eso valoro mucho. Te deseo y te auguro el mejor de los éxitos en todo lo que haces. Estoy seguro que vamos a seguir haciendo este tipo de colaboraciones y bueno, a seguir avanzando. Gracias de nuevo a todas las personas que se conectaron. Esto ha sido transmitido en vivo, tanto en Facebook como en LinkedIn, en formato live, y en diferido vamos a estar en YouTube y en nuestro podcast Sam River Talks en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor TV. No me equivoqué de la lección.
Oye, muchas gracias, Andrés, qué gusto. Agradezco, Roberto. Nos estamos viendo la próxima semana, que vamos a invitar a una amiga que vamos a conversar acerca de photo branding para tu marca personal. Nos va a acompañar Madeleine, que es una experta en el tema, y nos estamos viendo la siguiente semana. Un fuerte abrazo. Chao, hermano.